la que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Don Ernesto Cardenal, Sí, bienvenido bueno, a Chile. muchas gracias. Sabemos y le agradecemos que usted es un hombre que ve poca televisión, que rara vez se presta para entrevistas, pero le pediría que vea unas imágenes y que después nos dé su reacción. Por favor. ¿Qué recuerdo le trae eso? ¿Qué le dijo el Papa? Me dijo una cosa de poca importancia, me dijo usted debe regularizar su situación. Lo, lo único que lo repitió y lo dijo en una forma brusca, pero después algunos me han dicho que es la forma normal de hablar de él, que siempre habla así con esta brusquedad. Y para mí no tuvo mayor importancia, yo ya estaba preparado a eso porque entonces me había dicho que el Papa me podía humillar en público cuando llegara a Nicaragua, que yo era ministro de Cultura y estaba en el gabinete y tenía que estar presente. El gobierno exigía mi presencia y el Papa no quería que yo estuviera presente. Y yo le dije entonces al nuncio, pues si él me hace una humillación va a quedar muy bien con muchas personas en el mundo y va a quedar mal con muchas otras personas. Yo vi que el nuncio lo hizo recapacitar. Entonces arreglaron de que el Papa no iba a pasar saludando a ningún ministro, sino saludando de lejos a todos. Pero a última hora él resolvió saludar personalmente a, a- a todos. Y cuando llegó ante mí yo quise inclinarme, empezarle el anillo, y entonces él tuvo esa brusquedad conmigo. Eso no tuvo mayor importancia para mí. Padre, buenas noches. Buenas noches. Pero usted dice que se sintió humillado. No, yo dije que me hizo esa humillación. ¿Usted se sintió Pero humillado? desde que me consagré a la vida religiosa y me entregué a Dios, he estado acostumbrado a las humillaciones. En el noviciado trapense y después en los estudios de seminario para el sacerdocio y en la vida sacerdotal. Para mí las humillaciones no tienen importancia. A propósito del Papa, quisiera plantearle un tema. Hace algún tiempo atrás, la Iglesia Católica anunció efectivamente que con el fin de este milenio iba a pedir perdón por todos los errores cometidos por la Iglesia Católica. Y usted hoy día en una conferencia de prensa de la Cámara Chilena del Libro en la estación Mapocho, usted señalaba que la Iglesia no tenía que pedir perdón por Galileo, sino que tenía que pedir perdón por los errores que estaba cometiendo hoy. Y me gustaría saber cuál es su opinión, qué errores... Bueno, yo no dije exactamente así, yo dije de que ese perdón de toda la historia, de los hechos pasados, era para mí más bien una acción publicitaria, porque no estaban pidiendo perdón por los errores que estaban cometiendo ahora mismo. Eso. Y que debían de dejar de cometer esos errores en primer lugar, no solo pedir perdón y no cometerlos. Por ejemplo, no estar a favor de los explotadores y de los ricos, sino con los pobres. Y no estar en contra de la teología de la liberación, que es la teología en defensa de los pobres. Que pidan perdón de eso, que pidan perdón de tener callado o de haber obligado a Leonardo Boff de predicar el Evangelio. Y en fin, todas estas cosas que hacen actualmente. Entonces, ¿qué sirve de que pidan perdón de los errores pasados si están cometiendo otros ahora? A propósito de errores, padre, ¿por qué no hablamos de sus errores? Y le digo esto porque la afirmación suya en el sentido de que no tienen importancia las humillaciones no me suena a humildad, sino que me suena a una soberbia extrema. Yo creo que una persona humilde y normal le duelen las humillaciones, porque le importan los demás en algún grado y a nadie le gusta ser humillado. Esa actitud de prescindencia a las humillaciones me parece una soberbia luciferina, por usar el lenguaje bíblico. Y además contradictorio con otra cosa, porque si usted en ese momento en que llega el Papa ya no tenía ningún interés en el contacto y probablemente intelectualmente usted ya estaba fuera de ese ámbito doctrinario, ¿por qué tenía que agacharse a besarle el anillo? No entiendo esa situación. ¿Es un reflejo condicionado? Yo sigo estando dentro de la iglesia y soy sacerdote, era el único sacerdote
que estaba presente allí en todo el gabinete. A mí me tocaba presentar, digamos, un homenaje a mi pontífice, que era su pontífice todavía. Y naturalmente, pero vamos, porque es el Papa de la Iglesia Católica y yo soy católico. Y simplemente yo lo que dije es que no le di importancia, porque ya además era una cosa ya prevista, anunciada por el nuncio. Y tal vez si hubiera sido sorpresivo, tal vez hubiera sido más penoso para mí. Pero que yo ya estaba listo para tener el enfrentamiento con el Papa, porque él lo hizo planeado, como le digo. Porque se planeó de que él no iba a saludar a ninguno. Cuénteme. Y cuando se estaba acercando, le dijo al presidente Daniel Ortega, le digo, comandante, ¿puedo saludar a los ministros? Sí, por supuesto, santidad, que puede hacerlo. Y yo ya sabía que venía para donde mí. Pero permítame centrar, si no te importa, en la parte personal suya, porque efectivamente la Iglesia ha cometido muchos errores y aquí mismo hemos tocado muchas veces, he sido particularmente, y Carolina también, bastante crítico de la Iglesia en esa materia, aunque siempre es difícil pedirle a una institución tan grande que se ajuste con rapidez a los tiempos, siempre están atrasadas. Pero yo quiero hablar de sus errores, pues yo supongo que usted reconocerá ahora, puesto que abandonó el orteguismo, el sandinismo y todo eso, que en un momento dado usted cometió un error grande cuando se convirtió en una especie de figura sagrada o una especie de gurú para muchos sectores de América Latina, al confluir en usted la calidad de revolucionario, poeta, sacerdote, todo al mismo tiempo, era una cosa muy glamorosa. Y usted vivió el sandinismo hasta bastante avanzado en el tiempo. ¿Usted reconoce que fue un error en ese momento el haber asumido esa actitud política? Le política? quiero explicar. Yo, al renunciar al partido Frente Sandinista, declaraba de que yo seguía siendo sandinista y con los mismos ideales de Sandino. Y era sandinista del sandinismo de antes, que Daniel Ortega ahora lo había tergiversado y lo había corrompido. Y en ese momento, cuando se hacen esos cambios, y es que hago mi protesta, y no solamente yo, muchos sandinistas en Nicaragua están haciendo debates contra las acciones de Daniel y su pequeño grupo, su camarilla, en los periódicos, en la televisión, en la radio, continuamente están haciéndole ataques a él. Y yo era uno más. Y sabiendo de que yo tenía mucha imagen en este sandinismo y todo, me pareció que era conveniente presentar mi renuncia como para despertar un poco más la conciencia de los sandinistas y del mal que estábamos teniendo con la dirigencia de Daniel Ortega, que se ha convertido ahora en un totalitario dictador caudillista y de mando verticalista, y él no era así antes. A mí me llama la atención en su vida la devoción con la cual usted se entrega a causas, con las cuales usted cambia o entra en conflicto con ellas. Por ejemplo, usted inicia su vida sacerdotal en una comunidad contemplativa que usted mismo funda, Nuestra Señora de San Inteniámenos, ¿verdad? Posteriormente usted se va de ahí a un compromiso militante. De la Iglesia entra en conflicto con la jerarquía y del sandinismo ahora entra en conflicto con el orteguismo. Mirado hacia atrás, ¿ha valido la pena todo esto, padre? Pues yo considero de que ha habido mucha unidad en mi actuación. Yo he seguido el llamamiento de Dios, la voluntad de Dios. Tuve una vocación contemplativa, fue Dios que me llamó a un monasterio a llevar una vida de soledad y silencio, y por mala salud tuve que salir de allí, y yo sentí que era Dios que me sacaba de allí para una vida también de aislamiento y contemplación en mi comunidad de Solentiname, esta pequeña comunidad que yo fundé, donde viví 12 años. Después yo sentí que Dios me llamaba a luchar por el pueblo, por la causa de la revolución, que era la causa del pueblo, y acepté un cargo que para mí era muy pesado y desagradable, el de ministro de Cultura en la Revolución Sandinista. Y ahora he visto de que tendría que reaccionar ante la actual dirigencia del Frente Sandinista, pero sigo siendo revolucionario como siempre, sigo siendo sandinista, sigo siendo marxista. Me permite una pregunta marxista y cristiano. Me permite una pregunta casi obvia, perdona, Carolina. ¿A qué lo llama Dios ahora en relación al futuro? No puedo decirle,
Dios no me habla del futuro, es en el presente inmediato que yo siento la voz. ¿Y a qué lo está llamando Dios ahora? Ahorita venir a Chile y estar aquí en esta conversación con ustedes. Quisiera volver un poco sobre el tema de su separación del sandinismo, padre. Usted señala que Daniel Ortega no era así antes. Sí. Me gustaría saber qué fue efectivamente que hizo cambiar a Daniel Ortega, porque uno duda que haya sido realmente un cambio a Daniel Ortega. Yo tengo mi sospecha, tal vez me equivoco, de que quizás es usted quien cambió. Y también recordarle que ya en 1990, cuando perdieron las elecciones del Frente Sandinista y hubo el traspaso al gobierno de Violeta Chamorro, se denunció mucho en la prensa y también lo hace de manera muy brillante Jorge Castañeda en su libro La Utopía Desarmada. Se denunció lo que se llamó la piñata nicaragüense, es decir, cómo el Frente Sandinista se apropió de los bienes del Estado antes de entregar el poder y traspasó todos los bienes al sector privado que eran los sandinistas. ¿Usted no se dio Todos cuenta? los bienes no. Pero una gran cantidad de bienes. Al hacer mi renuncia yo también me refería al tema de la piñata. ¿Usted sabía que existía? ¿Usted sabía que existía la piñata en esa época? ¿Usted se... Lo supe después, no en el momento que acontecía. Y además esto fue después de la pérdida de las elecciones y cuando ya el sandinismo ya no gobernaba. Y poco a poco fuimos dándonos cuenta de casos de corrupción que hubo, que no fueron generalizados, no fueron tantos como la propaganda enemiga lo ha presentado en el extranjero, pero sí hubo. Y al hacer mi renuncia, yo digo, hubo casos de corrupción y robos descarados que están a la vista de todo el mundo. Eso lo escribí. Y digo yo de que son pocos, pero que nos perjudican a todos los sandinistas y que eso también es cosa que todos debemos denunciar. Más tarde, 3 días antes de partir para Chile, volví a decir estas cosas de las actuaciones de Daniel Ortega y diciendo también de que estaba para el futuro que yo hablara de los robos, pero que no debía ser solamente yo, que otros también debieran de hacer esa denuncia dentro del sandinismo. Y en cuanto a lo que usted me dice de que usted no cree que Daniel ha cambiado, pues está equivocada. Yo lo traté 10 años, porque fui su ministro y yo hubiera hecho esta renuncia desde antes si él hubiera sido lo que es ahora. Y lo mismo otro comandante también, Tomás Borges, que fue un ídolo popular y ahora está con muy mala imagen. Mientras hay otros comandantes que tienen una muy buena imagen, como Henry Ruiz, legendario guerrillero, o como Sergio Ramírez, que fue el vicepresidente de Daniel Ortega durante 10 años. Ha habido un cambio en algunas personas. El poder corrompe en algunos casos, tal vez no en todos. ¿Cómo se entiende entonces, padre? Usted plantea que es necesario en Nicaragua formar una especie de renovación del sandinismo. Ahí es el movimiento. ¿Cómo se entiende que usted también plantee, como lo dijo esta mañana en esta conferencia de prensa, que ya nunca va a ser posible la unidad del movimiento sandinista, que van a haber 2 movimientos, pero que van a ir aliados en las próximas elecciones? ¿Cómo ir aliados? Yo dije de que algunos sandinistas están pensando que la única posibilidad es esa. Sergio Ramírez hace pocos días acaba de decir de que se han abierto heridas que él cree que nunca se van a poder sanar. Daniel Ortega está hablando también con un cinismo escandaloso, llegando al extremo de decir de que no hay división en el frente, ni hay ninguna crisis, que lo que hay es algunas personas que ya no son sandinistas, que lo fueron, pero que el frente está unido, perfectamente unido. Todo eso es verdaderamente cínico. Y yo, en mi último artículo, digo, el Daniel que yo conocí y el Tomás Borges que yo conocí no mentían. Ahora mienten descaradamente y cínicamente. Y cité el caso de la señora esposa de Fujimori, que dice que su marido se ha transformado, que ahora lo ve como un monstruo, que no era así, que era muy diferente. Y yo, al escribir eso, yo dije, y les creo a esta señora, por lo que yo he visto con algunos de nuestros líderes que fueron heroicos y gloriosos un tiempo. Pero Ernesto, con la caída de los muros, con todas las transformaciones del mundo, ¿sigue usted creyendo en utopías? Por ejemplo, usted he visto que sigue definiéndose como absolutamente marxista. Sí, pero no del marxismo de que fue derrocado en la Europa del Este, porque esa era una perversión del marxismo. Ese era un socialismo
de modelo estalinista, y el estalinismo de Nicaragua nunca tuvo como modelo ese socialismo de Europa. Pero igual fracasó. ¿Pero en qué utopía sigue creyendo usted, padre? La cristiana y la de Marx también, que viene a ser la misma. La de Marx, digo, no de las aplicaciones equivocadas del marxismo, porque también el cristianismo ha tenido aplicaciones erróneas y perversiones, como por ejemplo las cruzadas, la Inquisición, la vida escandalosa de los papas del Renacimiento. Son traiciones al cristianismo, peores que las traiciones a la doctrina de Marx que hicieron estos regímenes comunistas, llamados comunistas. El problema aparece con el marxismo, señor cardenal, es que todas sus aplicaciones se convierten en distorsiones, porque en el caso del cristianismo habían cruzadas y habían papas ladrones que tenían cortes y tenían harem, pero también habían y hubieron y habrán papas decentes, y habían y hubieron y habrán obras de caridad, y hubo arte medieval y las catedrales. Habían todo el espectro de posibilidades. Cuando uno examina lo que ha sido la historia del marxismo, en cambio encuentra que siempre pasa esto. Los idealistas, voy a ponerlo en esa categoría, reclamando que en algún momento del camino los Ortega, los Lenin, los Mao Zedong, los Stalin, los Ceausescu, los quienes sean, se han pervertido misteriosamente y han construido una cosa que se llama distorsión del socialismo, distorsión del marxismo, y por lo tanto hay que esperar una próxima oportunidad, una próxima revolución, un nuevo parto doloroso, a ver si esta vez el marxismo da un material un poco más decente. ¿No ha pensado usted en eso, usted que lo ha vivido directamente? No, me parece de que no es honesto el estar revolviendo los nombres junto con Stalin, diciendo Lenin, porque no son las mismas cosas. Son todos marxistas y dirigentes de sus países como la Ortega, eso es lo que tienen en común. Es muy honesto. Son marxistas, pero diferentes, y unos pueden ser muy honestos y otros pueden ser unos monstruos, pues. Y creo yo que no se puede a todos reunir, meter en el mismo saco. ¿Haría usted esa misma distinción en lo que ha escrito hacia Estados Unidos, el imperialismo? Porque normalmente surge una visión unilateral en el sentido absolutamente crítica. Pero ¿encuentra algo, rescata algo positivo en la relación de Estados Unidos? Yo me he pasado toda la vida traduciendo la poesía norteamericana. Sí. Yo siempre he dicho de que la influencia más grande de mi poesía es la de la poesía norteamericana. Y yo soy gran admirador de muchas cosas de los Estados Unidos. Distinto es, también me eduqué allá, y yo tuve de monje en un monasterio trapense donde los norteamericanos eran mis hermanos. Pero distinto es el imperialismo yanqui. Eso es distinto que la poesía norteamericana, por ejemplo, la gran novela norteamericana, las buenas películas norteamericanas, las grandes cosas buenas que en Estados Unidos hay, incluso las disidencias que hay y las protestas contra su propio gobierno. La solidaridad con la revolución de Nicaragua que han tenido ellos, que ha sido la más grande que hemos tenido nosotros en todo el mundo, la del pueblo norteamericano. Otra cosa es los gobiernos que han tenido. Henry Adams decía de que la historia de los presidentes de Estados Unidos contradice la teoría de Darwin. ¿Y por qué? ¿Porque se seleccionan los peores? Sí, que van. Bueno, la democracia tiene ese efecto curioso generalmente, porque la gente mejor parece ser que no le interesa participar en los circos. Pero ¿por qué no hablamos de repente un poco de literatura? Porque debe haber gente que está esperando que digamos algo respecto a... Yo le quería hacer una pregunta a propósito de literatura. Usted decía que la literatura debe estar, como todo lo demás en el universo, al servicio del hombre. Eso me interesa que me explique, porque eso que la literatura debe estar al servicio del hombre suena como muy, muy cristiano, porque la literatura es creación, es una cosa espontánea que no se sabe si está al servicio del hombre, está al servicio de la creación. Es una manera de decir. También se puede decir lo contrario. Maritain, el filósofo cristiano tomista, decía de que el arte no está sujeto a nada ni a Dios. Una persona a quien el Papa Pablo VI quiso hacer cardenal de la Iglesia, a pesar de ser seglar, un gran católico. Bueno, esa es una manera de decir lo que yo digo, que está solamente sujeto para el hombre, porque Dios está para el hombre. En el cristianismo no hay más religión que la religión del amor al prójimo.
Yo no. El Dios es amor, dice San Juan. No hay más Dios que el amor al prójimo. Al hablar de literatura, hay una definición que viene aquí en la contratapa del libro, del género donde mucha gente lo ubica, usted, con una palabra que yo no sé si existe, es el exteriorismo. Sí. ¿Cómo define usted, está definido acá, pero cómo define usted el exteriorismo? ¿Existe la palabra en primer lugar o la creó usted? La creamos entre dos, José Coronel Urtecho y yo, que estábamos dedicados, nuestra vida la hemos dedicado a traducir la poesía norteamericana. La línea principal de la poesía norteamericana que más nos ha gustado a nosotros y que más queríamos divulgar en América Latina y en la lengua española, no sabíamos cómo llamarla. Y estuvimos buscándole el nombre y yo ya no recuerdo si fue José Coronel Urtecho o fui yo el que inventó este nombre, exteriorismo, para esta clase de poesía que mucho nos gustaba, que es la poesía de Walt Whitman y de Rapau y de todos aquellos en que Pound ha influido, William Carlos Williams, hasta Allen Ginsberg, por último, los más nuevos. Y es la misma poesía, gran poesía también de la Biblia de la antigua China y del antiguo Japón, la poesía griega y latina, y una gran parte de la poesía del mundo. Y nosotros estábamos, digamos, defendiendo esa tradición mundial de este tipo de poesía, de la cual los Estados Unidos son grandes maestros. Sí. Yo quisiera sacarlo, ¿no?, un poquito de la literatura para volver después con un poema que me marcó mucho y creo que también a mucha gente, que es la oración por Marivín. Pero antes, volviendo un poco, porque cuando yo lo miro a usted, padre, es como usted, una de las pocas personas que se sigue definiendo marxista, que sigue creyendo en la utopía del socialismo. Y usted también decía esta mañana que eso le recordaba un poco cuando Jesucristo en la cruz no creía en la resurrección y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que el reino de Dios parecía perdido, pero finalmente se sigue buscando el reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Usted cree que es posible realmente que la alternativa socialista vuelva a encender la esperanza o los ánimos de la mayoría de los latinoamericanos? Porque pareciera que ya es un tema con la sociedad libre de mercado totalmente desfasado, fuera de la historia. Pues yo no creo de que la alternativa sea el capitalismo, porque es la desigualdad. ¿Pero por qué tiene que ser socialismo o capitalismo? No hay más que dos sistemas económicos. Tal vez en el siglo XXI va a haber un tercer modelo económico, o tal vez va a haber una sociedad sin economía. Pero actualmente no hay más que o socialismo o capitalismo, y yo creo que el socialismo es la única alternativa válida, sobre todo para los países del tercer mundo, pero un socialismo renovado, no como el que fracasó, un socialismo, como dice Pablo Freire, latinoamericano, sin las lacras del socialismo que fracasó en Europa, y un socialismo humanista, democrático, y en el caso de los países nuestros también cristiano. Es un acto de fe, padre, lo que usted nos acaba de decir. Y de esperanza. Pero no hay evidencia sociológica en su afirmación. Pero hay evidencia biológica. Toda la evolución de la vida en el planeta, desde que nació en la primera célula hasta llegar a la inteligencia humana, las sociedades humanas y una humanidad cada vez mejor. Pero perdone, padre, pero no entiendo su argumento, porque si algo indica la evolución, y lo tocaba alguna vez Teilhard de Chardin, que usted tiene que haber leído, claro, es hacia un proceso de mayor diferenciación, hacia entidades cada vez más complejas y ricas, y para simplificar un poco, lo que hizo el socialismo en todos los experimentos que usted ya califica de fallido, fue uniformar la vida económica, uniformar la vida cultural. Recordemos usted que es un hombre de cultura, el tipo de actividad literaria, artística, incluso en las artes plásticas que se llevaba a cabo en esos países por decreto muchas veces de los gobernantes. Vale decir que el socialismo no representa ya le dije yo lo más complejo, lo más rico, lo más evolucionado. Ya le dije que para los sandinistas de Nicaragua nunca fueron modelos ellos, y no lo fueron para mí. Muchos jóvenes eran enviados, por ejemplo, a la RDA, a
Alemania Oriental, y cuando regresaban a Nicaragua había que darles unos cursos para quitarles cosas que les habían enseñado a ellos, algunos prejuicios, por ejemplo, antirreligiosos, unos esquemas que eran de ellos, ¿no? Pero que no eran de la Revolución de Nicaragua. Así que ¿para qué me va a estar hablando en contra de esos socialismos que yo no los estoy defendiendo? Lo que pasa, señor Cardenal, es de que atáqueme cosas que yo defiendo. Yo no quiero es que hay que hablar de cosas que existen, no se trata de atacar. Las cosas que existieron y las otras cosas que usted plantea como no existen, usted le puede poner todos los adjetivos que quiera. Usted puede inventarse un socialismo con vino tinto y empanadas como quiso aquí Allende, un socialismo cristiano, un socialismo latinoamericano, puede ponerle todos los apellidos. Pero en lo concreto, cuando uno tiene que analizar los socialismos que realmente existieron, no vemos que hayan constituido ese paso de evolutivo que usted estaba señalando. Eso es todo. Sí. Padre, volviendo un poquitito justamente a los socialismos, usted viene llegando, estuvo recientemente en Cuba. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en La Habana? ¿Y cree usted que realmente Fidel va a tener que tomar una política, distinta, por lo menos desde el punto de vista económico, puesto que... No puedo hablar nada en nombre de Fidel, porque no sé qué hará o no hará. Lo que le puedo decir es que está pasando una gran... ¿Conversó con él? No conversó con él. Que lo que le puedo decir es que están pasando unas dificultades como nunca. No hay nada, según me decían ellos mismos, los revolucionarios cubanos, que antes, cuando yo había llegado antes, habían pocas cosas, ahora no había absolutamente nada. Pero esa es culpa de los Estados Unidos por el bloqueo inhumano y tan cruel que han puesto a un país que perdió su clientela de los países socialistas, la cual con mucho trabajo se había ganado porque los Estados Unidos ni le compraban ni vendían, ni los demás países aliados a los Estados Unidos. Entonces tuvieron que buscarse esa clientela, se derrumbó todo ese mercado que tenían y están sin mercado. Yo creo que el embargo efectivamente a Cuba es muy difícil, pero centrar todas las explicaciones, como usted ha repetido en este programa, en el imperialismo yanqui, ¿no le parece que no reconocer también que el sistema político interno de Cuba tiene muchas deficiencias, sobre todo también desde el punto de vista de la generación democrática, y de pensar que efectivamente cuando se derrumbó entonces el mundo socialista había que adaptarse a las nuevas condiciones como lo están haciendo hoy? Naturalmente que tienen que haber tenido errores, porque todo lo humano está sujeto a error. Yo también he dicho que la revolución sandinista en la que yo participé tenía errores, pero errores por ser humana. Distintos son los errores de estos actuales dirigentes del partido que he denunciado. También en Cuba habrán habido errores, entre ellos errores económicos. El mismo Fidel puede haber sido responsable de algunos de ellos, pero el hecho es que no son los errores los que hacen que no haya medicina en Cuba, sino que los Estados Unidos no permiten que llegue ni una aspirina. Yo quiero devolverlo a usted como persona. Me parece muy atractiva su vida, sus cambios. En todos estos cambios que usted me relataba como consecuencia de llamados de Dios, ¿no le ha ocasionado crisis personales, depresiones? No. Nunca, jamás. Antes de mi entrega a Dios, sí. Tenía una. Pero nunca ha dudado. Después que me entregué a Dios, he gozado nada más que de felicidad y paz. Entonces quiero retornarlo a su poesía. Usted en alguna parte dijo, mi poesía es menos rigurosa que otros. Se refería probablemente a Mejía y Martínez y más cercana a la prosa. He tratado principalmente de escribir una poesía que se entienda. Sí. ¿Eso es un buen resumen de su actividad literaria? Así es, sí. Esto lo dije hace mucho, hace como 20 o 30 años, pero lo puedo volver a decir. Y hay muchas cosas que usted dijo hace 20 o 30 años que justamente hoy día comentamos con un colega, Rafael Otano, que tiene mucha actualidad, porque justamente esta oración para Marilyn Monroe, toda la temática, ¿no?, es lo que está pasando en esta sociedad, el culto al dinero, a las apariencias, la soledad en la que ella se vio aislada. Usted dice que Marilyn Monroe buscaba amor y le ofrecimos tranquilizante. Hoy día podríamos decir que mucha gente busca amor y le ofrecemos droga. Pero hay una parte que es muy linda, que es al final, cuando usted cuenta que ella la hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y termina diciendo: Señor, quien quiera que haya sido que iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Y uno se pregunta si la Iglesia Católica hoy día contesta el teléfono a tanta gente
como Marilyn Monroe? Bueno, la Iglesia es el Papa, los obispos, los sacerdotes y el pueblo de Dios. El Vaticano no contesta las necesidades de los pobres. Vamos a tener que pedirle que le pongan con todos los multicarriers, vamos a tener que pedir que pongan directo al Vaticano. Padre, estamos terminando este programa. Como es habitual en este programa, nosotros presentamos algunos de los libros que nos llegan. De don Juvencio Valle, notable poeta chileno que a sus 94 años se republica un libro escrito en 1937, el libro primero de Margarita. ¿Sí? Sí. De Enrique Volpe, Crónica del Adelantado. El Adelantado es, por supuesto, Diego de Almagro, y esto es un largo poema. De Pablo y Carlos Lira, novela en el Año Mundial de la Familia, Mantelito Blanco. Hijo y papá. Sí, a hijo y papá. Hijo y papá. Mira, no lo sabía. De don Roberto Rivera, A Fuego Eterno Condenados. Un libro que se presenta en la feria, proviene del Instituto de Ecología Política, lo distribuye a la universitaria, se presenta el 24 de noviembre con la presentación del senador Horvath, del diputado Girardi y de la CEPAL, don Nicolo Girlo. Y el libro Los Récords Guinness 95, que incluye muchos récords, incluyendo algunos de chilenos, como don Rubén Naveas, el Guaso Andarego, el hombre que más kilómetros ha caminado en el año. Yo también tengo que presentar algo. ¿Me deja? Bueno, no debiera. No debiera, pero sí. Yo quiero presentar este libro, que es la segunda edición del libro de Ricardo, después de la Guerra Fría, que ya fue vendido en los 3.000 ejemplares, la primera edición, y que está en este momento a disposición en todas las librerías y también en la Feria Chilena del Libro en la Estación Mapocho. Y también... tengo que hacer publicidad a mis dos colegas, hoy día lo hago con mucho cariño. En la Estación Mapocho esta semana va a estar Fernando Villegas junto a Fileo, si no me equivoco, el 23 de noviembre, en una conversación muy entretenida en que ellos van a hablar sobre las dificultades que hay en Chile para editar y para vender libros. Entonces los invito a que vayan a ver a Fernando el 23 en la Estación Mapocho. Y a don Ernesto Cardenal, una vez más le agradecemos, porque sabemos que esta es una excepción, ya que usted rara vez aparece y ve televisión. Muchas gracias, don Ernesto, gracias por compartir con nosotros estos minutos, y nos despedimos. Minutos después.